Bien, Dios les bendiga una vez más. Pueden tomar su lugar. Cuando pensamos en un milagro, imaginamos alegría, imaginamos celebración y respuesta a nuestras oraciones. Pero no siempre es así. Y los milagros de Jesús, como la resurrección de Lázaro, también vemos que provocaron miedo, que provocaron división y que provocaron rechazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si los milagros no solo sanan, sino es que también vemos en estos pasajes que hemos estado leyendo que también confrontan? Los milagros rompen estructuras, desafían tradiciones y nos sacan de nuestra comodidad. Muchos vieron en los milagros de Jesús una invitación a creer. Otros miraron una amenaza a su poder o al estilo de vida. Pero lo más interesante es que esto sigue pasando el día de hoy. Porque cuando Dios obra, nos vemos obligados a decidir si aceptamos su intervención, damos el cambio que esto conlleva, o lo rechazamos por el temor a lo que implica. Podemos elegir cambiar y seguirlo, o resistirnos por el miedo. Así que en el estudio del día de hoy vamos a estar reflexionando si nosotros estamos listos para recibir los milagros, aunque estos mismos milagros nos incomoden. Así que te invito a que abras tu Biblia y me acompañes en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y vamos a continuar en los versículos a partir del 45 para darle continuación a nuestro estudio número 46. Amén. Así que vamos a dar lectura al versículo 45. Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. Si se recuerdan, mirábamos la resurrección de Lázaro. Mirábamos que en algunos provocó gozo y en unos provocó enojo. Pero en este versículo 45 nos dice que creyeron en Jesús por ver resucitar a Lázaro. Ahora, yo esta noche quiero que se imaginen en nuestro pueblo, que es muy pequeño y que casi todos o la mayoría nos conocemos, que nos enteramos que falleció y vamos incluso a su velorio y vamos a su entierro y pasan 4 días. Su cuerpo ya está descompuesto, pero de repente nos dicen que resucitó esta persona. ¿Ustedes lo creerían? ¿Ustedes se maravillarían o se quedarían en shock sin saber qué pensar? O lo más fácil o lo más rápido decir, ¿cómo que resucitó? Pues ¿qué hicieron? ¿Por qué resucitó? La mayor incógnita, ¿qué hizo? ¿Por qué recibió esa resucitación? ¿Por qué? ¿Por qué resucitó? La resurrección es un milagro muy poderoso, imposible de negar. Y es que cuando fallece Lázaro, que dura 4 días, que la hermana de Lázaro va y busca al maestro, le dice que ya tiene 4 días, que ya hiede. Pero Jesús ante esto no se cuestiona si sus órganos huelen o no. Milagro imposible de negar, porque conocían a Lázaro entre ese lugar, lo conocían, sabían que había muerto. Entonces el decir que ya resucitó y verlo era un milagro poderoso, un milagro
que era un vivo testimonio de que Jesús estaba obrando, de que Jesús estaba haciendo maravillas. Y aquí hay algo que quiero destacar, es que el mismo Dios que dio vida a Lázaro, que lo llamó por su nombre y le dijo, Lázaro, sal, es el mismo Dios que está obrando el día de hoy. Dios sigue obrando milagros que traen una fe verdadera, unos milagros que hacen que tu fe sea genuina por lo que tú estás recibiendo. Pero aquí el autor del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, nos dice, pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Nos dice que esta palabra se escribió para que nosotros, para que tú y para que yo sigamos creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para creer que en Él tenemos vida por el poder de su nombre. Y acompáñame en el versículo 46, dice, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarle lo que Jesús había hecho. Muchos sabían que los fariseos estaban en contra de Jesús. Y estas personas, en lugar de creer, decidieron ir a contarle a los fariseos. Y es así un ejemplo de cómo actúa un corazón endurecido. Se crea una coraza para proteger su zona de confort. Y es ahí, tristemente, cuando nos damos cuenta de que no todos responden igual al poder de Dios. En el versículo 47 y 48 nos dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Los principales sacerdotes y fariseos estaban preocupados porque Jesús estaba haciendo muchos milagros y la gente comenzaba a creer en él. Pero su preocupación no era una preocupación espiritual, sino era una preocupación política, porque ellos temían que si Jesús seguía ganando seguidores, los romanos, que eran los que gobernaban sobre Israel en ese tiempo, pensarían que esto sería una rebelión y vendrían a destruir el templo y la nación. Hoy en día muchas personas rechazan a Jesús, no porque no crean que Él existe, sino porque saben que si lo llegan a aceptar, tendrán que cambiar su manera de vivir, dejar ciertos hábitos o soltar el control de sus vidas. Y Jesús sigue incomodando lo que nos da seguridad, entre comillas, seguridad humana, porque para llevarnos a una seguridad verdadera con Él. Dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos amos. Entonces, los que se resisten a querer conocer a Dios es porque tienen miedo, no porque duden de que Él existe, sino a dejar la manera egoísta en la que están viviendo el día de hoy. En el versículo 49 y 50 nos dice, Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Caifás era el sumo sacerdote de ese año y él
interviene diciendo que era mejor que muriera un solo hombre, Jesús, para salvar a toda una nación, en lugar de que todo el pueblo fuera destruida por una posible intervención romana. Pero aquí sus intenciones vemos nuevamente que eran políticas. Sin saberlo, Caifás estaba profetizando el verdadero plan de Dios, de que Jesús moriría para salvar no solo a Israel, sino al mundo entero. Y Dios usó sus palabras para anunciar esa verdad espiritual mucho más grande de lo que él mismo comprendía. Y aquí vemos la gran soberanía de Dios. Dios es soberano y Él puede usar incluso a las personas que no lo conocen, a las personas que no lo buscan y que no cumplen su propósito. No siempre entendemos cómo es que Él obra, pero su plan se cumple y se cumple con precisión. Él tiene el control aún en medio de las decisiones humanas equivocadas. En Hechos 2:23 nos dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. En el versículo 51 y 52, fíjense lo que nos dice aquí el autor. No dijo eso por su propia cuenta como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. El evangelista aclara que Caifás, sin darse cuenta, fue usado por Dios para profetizar que Jesús no solo moriría por Israel, sino para unir a todos los hijos de Dios dispersos en todo el mundo. Y si recordamos, hace 3 estudios mirábamos cómo el sacrificio de Jesús no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y mirábamos que su muerte tenía un propósito global. Jesús no murió únicamente por un grupo selectivo, sino por todos. Su amor es tan grande que trasciende las culturas, es tan grande que traspasa los idiomas, las fronteras, y Él nos une en una sola familia, sin importar dónde estemos. Tú y yo somos parte de esa promesa. En el versículo 53 nos dice, así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Desde ese momento los líderes empezaron a conspirar para planear matarlo. Desde ese punto en adelante, los líderes ya no nada más estaban molestos, sino que decidieron activarse a eliminar por completo a Jesús. Pero ¿qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión, a accionar? Pues fue el miedo a perder el poder. El miedo a perder el control los llevó a tramar la muerte de Jesús. Y es que Jesús representaba una amenaza para el sistema religioso y político. Y muchas veces cuando alguien representa la verdad, la luz, lo correcto, incomoda tanto que la respuesta del mundo es rechazarlo o incluso eliminarlo. Jesús fue odiado, y no fue odiado por hacer el mal. A Él lo odiaron, pero lo odiaron por hacer el bien. Dice en Juan 3:19 que la luz vino, pero amaron más las tinieblas, porque sus acciones eran malvadas. En el versículo 54 nos dice,
Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre el pueblo y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Jesús decidió retirarse públicamente a un lugar apartado, que era Efraín, cerca del desierto. Pero aquí hay que recalcar que Jesús no se retiró por miedo. Jesús se retiró por su sabiduría y por obediencia al plan de Dios, porque Él sabía que su hora aún no había llegado. Y algo que debemos de comprender nosotros, que a veces retirarse no es rendirse, sino es obedecer. Como dice en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Así hay temporadas en que Dios nos llama a alejarnos del ruido, para prepararnos, para orar, para recibir dirección. Fíjate lo que dice en el versículo 55 y 57. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Fíjense, el pueblo se estaba preparando espiritualmente para la Pascua con rituales de santificación. La Pascua era una fiesta clave, era una fiesta grande en la que recordaban la liberación de Egipto. Y vemos aquí, irónicamente, que mientras se preparaban religiosamente, planeaban la muerte del verdadero Cordero. ¿Podemos aparentar religiosidad por fuera, pero tener el corazón lejos de Dios? Lo externo no sustituye lo interno. Y aquí la gente iba al templo, cumplía con las ceremonias y buscaba verse piadosas, pero al mismo tiempo algunos estaban listos para entregar al Hijo de Dios. Y esto es algo que Jesús constantemente confrontaba, que era la hipocresía. En el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice que 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre al que había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Jesús regresó a Betania, donde vivía Lázaro, el hombre que había resucitado, y le preparan una cena en su honor. Y Lázaro comparte la mesa con él. Esta cena no nada más era una cena de convivencia, sino era un vivo testimonio del poder de Jesús. La casa de Lázaro se convirtió en un lugar de una evidencia viva y de una comunión íntima con Jesús. ¿Pero por qué una evidencia viva? Pues ahí estaba Lázaro, el que había estado muerto 4 días, el que había estado 4 días con sus órganos deshechos. Jesús le llama y él vuelve a la vida. Entonces, esa casa ya no era una casa común, porque ahí estaba la evidencia viva de un milagro tan poderoso que hizo Jesús. Cuando hacemos de nuestro hogar un lugar que honra a Jesús, su presencia se manifiesta. Nuestra vida y nuestras acciones en casa pueden ser un testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. En el versículo 3 nos dice: entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió a los pies de Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa
se llenó de la fragancia del perfume. Aquí vemos que María ungió los pies de Jesús con un perfume muy caro. Es un acto de adoración extravagante, un acto de amor y un acto de entrega. Así nosotros debemos de ver esto y comprender que nuestra adoración debe de costarnos algo. Como muestra del amor que le tenemos a Él, nosotros podríamos decir, ¿qué me está costando? Tal vez simplemente el hecho de pararte en la mañana a orar. Si tú haces un espacio y dices, yo mañana me quiero levantar a las 5 a orar, a pasar tiempo con Él, y es un sacrificio, porque ¿quién no quisiera dormirse de corrido hasta las 7, 8, 10 de la mañana? Pero tú te estás esforzando y estás haciendo un sacrificio de pararte a las 5 de la mañana. Entonces ahí, ¿qué te está costando? Pues tu sacrificio, porque estás esforzándote para pasar tiempo con Él. Dice en los versículos 4 al 6, dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. En el 6, no es que a Judas le importara los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Este acto fue antes de la crucifixión. Y como acabo de mencionar, era un acto profundo de una muestra de amor, de honra, de entrega total. Este perfume tal vez representaba los ahorros de toda su vida. Pero ella decidió darle lo mejor que tenía a Jesús. La verdadera adoración implica entrega, implica sacrificio. Adorar a Jesús de verdad significa que tú le vas a dar lo mejor. Esta noche yo te pregunto, ¿qué te está costando a ti seguir a Jesús? ¿Tú estás dispuesto a derramar lo más valioso que tienes por amor a Él? En los versículos 7 y 8 nos dice, Jesús respondió, déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Jesús defiende el acto de María diciendo que fue una preparación para su sepultura, porque Jesús reconoce que el tiempo que Él tenía sobre la tierra era limitado. Lo que hizo María sin saber es que ella fue guiada por el Espíritu Santo para ungir a Jesús antes de su muerte. Los demás no entendieron el significado en ese momento. En Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que viene de Dios. Cuando obedecemos la dirección de Dios, quizás otros no les va a gustar, quizás otros no lo van a entender, pero nuestra obediencia tiene un propósito eterno. Fíjate, en el versículo 9 nos dice, cuando todos los habitantes de esa región se enteraron de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a Él y también a Lázaro, el hombre que había resucitado de los muertos. Mucha gente vino no solo por Jesús, sino también vino para ver a Lázaro, al hombre que había resucitado. Porque como acabamos de comentar, Lázaro se había convertido en una evidencia viva del poder de Jesús, lo que estaba inquietando a mucha gente y a muchos líderes religiosos. Y es así que cuando Dios obra en tu vida, te conviertes en eso, en un testimonio.
Pero el tú convertirte a ese testimonio, puedes enfrentar oposición por ellos. Muchos no te van a festejar, muchos no se van a unir a lo que tú estás viviendo, muchos se van a oponer o muchos van a devaluar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero fíjense, en el versículo 10 nos dice que entonces los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Muchos judíos comenzaron a creer en Jesús y esto fue lo que alarmó a los líderes religiosos, quienes ya veían en peligro su autoridad. Esta situación se volvió tan crítica que no solo era planear ya matar a Jesús, sino también matar a Lázaro, porque su sola existencia era una prueba evidente del poder de Cristo. Estos líderes estaban cegados, tenían temor, y el orgullo que tenían era que en vez de rendirse a la evidencia del milagro, decidían eliminarla. Lázaro ya no nada más era Lázaro, sino que Lázaro era un testimonio incómodo que demostraba el poder divino de Jesús. Cuando Dios hace algo en tu vida, puede incomodar a otro. Como te digo, no todos van a celebrar contigo. Muchos van a querer apagar lo que Dios ha encendido en ti, porque tu cambio los confronta, los incomoda. Pero nosotros no debemos callar. Como Lázaro, debemos de seguir siendo esa evidencia viva del poder de Cristo, aunque eso incomode a otros. En Hechos 4:20 nos dice: no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. A pesar de la oposición, los discípulos continuaban proclamando las obras de Dios. Así nosotros también debemos seguir dando testimonio, aunque nos quieran silenciar, aunque incomodemos, aunque no estén felices, no nos podemos callar. Y quiero cerrar con el versículo 11, que dice: ya que por causa de él muchos los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. La resurrección de Lázaro fue un milagro que incomodó. Para unos fue esperanza, para otros fue fe, pero para otros fue amenaza. El mismo milagro que trajo vida, también trajo conspiración y también provocó odio. Cuando Dios obra, no todos reaccionan igual. Muchos se van a alejar, muchos se van a apestar, pero eso no debe detenerte. Tú eres un testimonio viviente, y este testimonio viviente que tú te has convertido puede ser el instrumento que Dios use para que otras personas crean en Él. Así que aunque incomode, aunque moleste, lo que Dios ha hecho en ti tiene poder. No lo minimices, porque a lo mejor tú puedes decir que es poquito, pero eso tiene poder y nuestro deber es compartirlo. Yo te invito a que no tengas miedo de brillar, aunque se incomoden algunos. Tu milagro puede ser el comienzo de la fe de alguien más. Dice en Mateo 5:16 que así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Así que hoy reflexionamos sobre cómo los milagros de Jesús no solo traen sanidad y restauración,
sino incomodidad y división. Los milagros nos desafían a responder, ya sea aceptando el cambio o resistiéndonos por miedo a lo que implica, a dejar nuestra manera egoísta de vivir. Jesús sigue obrando en nuestras vidas y nosotros debemos de estar dispuestos a ser testigos de su poder, sin importar el costo que esto tenga. Así que yo te invito que como Lázaro, nuestra vida sea una evidencia visible del amor y del poder de Dios, y que al ver nuestra transformación, muchos vengan a creer en Él. Así que yo te invito a que te pongas de pie y hagamos una oración